Bueno, hola. El tema que hoy nos proponemos abordar es el de culturas populares. Nosotros venimos desarrollando, ya ustedes estuvieron viendo lo que significa cultura y la complejidad que encierra los diferentes conceptos de cultura hasta llegar al concepto que trabajamos en la cátedra. Ahora vamos a hacer un poco lo mismo con el de culturas populares, o sea, ya fuimos de lo general, ahora vamos a ir particularizando en las temáticas que desarrolla la cátedra. Como ustedes habrán podido ver en el programa y en todos los materiales que ya hemos subido en estos pocos días de cursada que tuvimos, la primer parte de la materia damos los conceptos más fuertes que desarrollamos, como es el de cultura, culturas populares e identidad, para después esos marcos teóricos poder aplicarlos a problemáticas específicas que vamos a ver en las tres unidades que nos quedan para completar nuestro ciclo lectivo. Ahora la idea de desarrollar es la de culturas populares. Cultura popular es bastante complejo problematizarlo porque el término implica muchísimos significados y sentidos. O sea, nosotros sabemos que por popular comprendemos un partido político, un movimiento social, también fenómenos que tienen que ver más con lo más mediático, de que una persona de pronto se vuelve popular porque la sigue o la ve mucha gente, por ejemplo, que la sigue en las diferentes, digamos, plataformas digitales. Entonces siempre cuesta un poco poder alcanzar una definición que nos permita también analizarla desde el lado de la investigación como un objeto de estudio y también poder hacer unas buenas interpretaciones cuando estamos desarrollando ya nuestra labor más bien periodística. Bueno, de ahí que nosotras como cátedra, lo que estamos desarrollando es el concepto de culturas populares, ¿no? Asumiendo lo que es la perspectiva de los estudios culturales. Esto lo pueden ver ustedes en el documento que nosotros desarrollamos en los teóricos y también en los prácticos. En el caso del teórico, ustedes se van a encontrar con Velasco. No, Velasco en realidad es un folclorista, o sea, analiza folclore, pero como se enmarca toma los estudios culturales y se enmarca dentro de los estudios culturales, lo que desarrolla en su texto y lo que nos invita a pensar es a lo popular como esa contracultura, como un movimiento contrahegemónico o disidente, pero no disidente porque niega todo, sino disidente porque se separa desde la oposición. La oposición porque hay un sistema hegemónico que se construye como un par opositor. Por eso Velasco les va a decir que en realidad el término de cultura, y en particular el término de culturas populares, se empieza a construir desde la oposición, ¿no? Desde la diferencia. ¿Por qué? Porque las culturas centrales o las culturas legitimadas, los movimientos hegemónicos legítimos, necesitan de un sector donde mirarse y de donde distanciarse para poder elegir sus propios significados. Ahora, esta construcción hay que tener en cuenta que no se hace únicamente desde la oposición, sino que se hace desde una oposición negociada, que eso es algo muy importante que introducen los estudios culturales, que lo vamos a ver con Gramsci, que vamos a verlo específicamente en la cátedra con el texto de Williams más adelante, donde esta relación entre sectores subalternos y sectores hegemónicos es una relación negociada. De ahí que lo popular siempre sea, digamos, lo relegado, lo excluido, lo tratado peyorativamente, lo cargado de sentidos de lo inferior, de lo diferente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad política, no una necesidad política de
ciertos cráneos que se ponen a pensar cómo, digamos, complicarle la vida al otro, sino que son movimientos, hay que pensarlo como movimientos históricos, de construcción histórica, y son que se van construyendo a lo largo de la historia. Por eso los autores se van se van a ir hacia el pasado, a remitir al pasado. Por ejemplo, ahí lo tenemos el caso de Barbero, que lo vamos a ver más adelante, donde Barbero dice, para poder definir bien qué se comprende como todo lo que es el movimiento popular latinoamericano, por decirlo de alguna manera, o occidental más bien, que no solo latinoamericano, sino más bien occidental, que se opone a culturas occidentales, al sistema cultural occidental, lo va a retomar, va a partir de la Edad Media, para decir, bueno, sí, hay una matriz popular que se fue tejiendo a lo largo de la historia y que está siempre, se puede observar y se puede dimensionar porque está siempre en relación a los centros de poder. El campesinado con el clero, va a decir, y después el movimiento nacionalista, cuando se empiezan a crear los sistemas nacionalistas, empieza a haber otro sentido de lo popular que está más relacionado con esas masas de personas que no encuentran inclusión en el sistema, que el sistema las excluye, porque nosotros sabemos que, es más, en la actualidad lo vivimos en carne propia, que es un sistema exclusivista, no inclusivista. O sea, nosotros piensen que nosotros en este momento tenemos como el 40%, prácticamente el 40% o más de la población bajo la línea de la pobreza. Entonces no podemos decir que este sea un sistema inclusivo, sino que es un sistema exclusivista. Es un gran reto para los diferentes gobiernos poder llegar a romper con esta brecha social y poder hacer políticas inclusivas que tengan que sean efectivas, digamos, que puedan romper con este problema estructural que tiene la Argentina. Por ejemplo, bueno, entonces acá vemos que hay relación de sectores sociales muy amplios que podemos considerarlo como lo popular en este sentido de que no están siendo incluidos dentro de lo que sería para nosotros en la actualidad la sociedad de consumo, por ejemplo, ¿no? Aquellos que tienen el poder del consumo, que un poco lo vimos con Canclini la clase pasada, que no tienen la posibilidad del acceso, ¿no? En el texto de Velasco van a ver que el acceso, la restricción de ese acceso a lo social se va marcando por diferentes cuestiones. Una cuestión importante es el estudio, ¿no? Aquellas personas se piensan, por ejemplo, como las personas que son cultas a las personas instruidas, y por tanto aquellas que no son instruidas serían personas incultas que estarían dentro de los sectores populares. Bueno, esto es una falacia, o sea, es una construcción político-social histórica, pero que está sostenida en una falacia. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos al término de cultura que desarrollamos las clases pasadas, entendemos a cultura como un proceso de construcción simbólica, que el ser humano como ser simbólico lo desarrolla. Entonces no podemos decir que hay una persona que tenga cultura y otra persona que no la tenga. Todos tenemos la capacidad de desarrollar cultura y de hecho todos la desarrollamos. Ahora, hay sectores que enarbolan sus prácticas culturales como las legítimas y otros que quedan rezagados al ámbito de lo ilegítimo, ¿no? De lo ilegítimo, de lo popular. Ahí es donde uno tiene que empezar a ver el problema. Esto también nos lleva lo lleva Velasco, esta situación lo lleva Velasco, por ejemplo, a decir que los sectores populares, la cultura popular, es parte de todo un entramado de poder en el proceso de estructuración y jerarquización social. Nosotros sabemos que estamos en sociedades jerarquizadas, hay gente que tiene más, gente que tiene menos, está el jefe, está digamos, el empleado, hay diferentes escalafones sociales
que son los que marcan la estructura social. Entonces, Velasco propone que se vea a lo popular dentro de ese entramado de jerarquización social, donde lo popular, obviamente, en ese entramado va a estar en los últimos escalones, pero en esos últimos escalones es donde también se da el proceso de negociación. O sea, no es solo que son solo oprimidos que no pueden responder al opresor y que se tienen que conformar con la opresión, sino que son sectores que se movilizan, que piensan, que generan prácticas contradictorias, contradictorias en el mismo, entre ellos y a su vez para con los que se posicionan en el poder. Por eso es tan difícil poder generalizar cuando hablamos de lo popular, al igual que cuando hablamos de lo hegemónico, ¿no? Hay que tratar de evitar esas generalizaciones, por eso nosotros muchas veces vamos pensando en sectores, y sectores que son contradictorios hacia sí mismos. Como todos nosotros, si nosotros nos pensamos como individuos, vamos a ver que somos seres contradictorios. Es muy difícil tener una coherencia en todo, y de hecho no sería ni siquiera sana, porque somos personas que crecemos, que cambiamos, que empezamos a tener diferentes ideas. Entonces esto hace que las mismas contradicciones que tenemos nosotros como seres humanos, obviamente las vamos a encontrar cuando vamos a procesos un poquitito más generales, que tienen que ver con sectores sociales o mucho más generales, y lo vamos a ver la relación entre la hegemonía y los sectores populares, ¿no? Es una relación de negociación y contradictoria. También hay que pensar un poco, que en esto nos ayuda también Velasco, que los invito a que lo vean, si bien el autor lo retoma en un párrafo bastante apartado, hay que buscarlo un poco, pero es interesante la diferencia que hace Velasco entre lo popular y la persona y la popularización. Entonces dice Velasco, uno alcanza la popularización que es cuando es un producto mediático. O sea, de pronto el medio, o en este caso ahora lo que podríamos hablar dentro de las tecnologías digitales, Instagram, Facebook, no sé, etcétera, generan de pronto a una persona, le dan popularidad, ¿no? Porque es muy vista, porque hizo algo que llamó la atención, o por la razón que fuere, pero eso no quiere decir que pertenezca o que sea sectores populares. Es un poco lo que pasa con algunos programas, como los programas de Tinelli o El Gran Hermano, que de pronto lanzaban a una persona o hacían popular o popularizaban a una persona, pero eso es un proceso particular, personal, que tiene que ver más con la producción mediática que con el raigambre popular. Llevándolo, por ejemplo, al fútbol, podríamos marcar una diferencia entre lo que es, salvando las distancias históricas, etcétera, entre lo que es la figura de Messi y la figura de Maradona o Tevez, para poner a alguien más contemporáneo a Messi. Entonces, tanto Maradona como Tevez le encontramos una raigambre popular, porque ellos representan a ese sector del que han venido, nunca han renegado de él, sino que lo representan, lo reafirman y están, obviamente, en una relación contradictoria y negociada con sectores de poder. Ahora, en el caso de Messi, es otro el recorrido que él hace por su propia historia, por su propia impronta, pero nosotros podemos decir que Messi ganó gran popularidad por cómo se destaca en el deporte, porque sinceramente es un privilegiado en el deporte, o sea, es innato en él, es un jugador excelente, pero no lleva esa carga que tienen tanto Tevez como Maradona de lo popular, de que están representando a sectores populares. Entonces, esto también nos hace, digamos, como ver estas diferencias, estos contrapuntos, ¿no? De qué vamos a tomar como popular y qué no lo vamos a tomar como popular. Nosotros, cuando hablamos en la Cátedra de Culturas Populares, estamos hablando de estos procesos,
de procesos de construcción social, de sectores subalternos, de sectores relegados, que están en continua negociación con los sectores de poder. Esa es nuestra idea de lo popular. Y esos sectores populares tienen sus representantes, como lo vimos en el deporte, en Messi, en Messi no, justamente en Tevez y en Maradona, por citar dos deportistas futboleros que de renombre. Ustedes también pueden pensar en otros ejemplos, en otros casos. En boxeo, por ejemplo, el boxeo suelen surgir del boxeo, digamos, representantes populares muy fuertes. Por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, la idea es empezar a ver eso. También esas manifestaciones populares las podemos ver en la gente que va a ver al deporte o que se suma al deporte como espectador, como hincha, como fanático o como fuere, ¿no? Entonces ahí también hay que ver esas diferencias que se pueden hacer en la manera en que uno se apropia del deporte, desde qué lugar, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando analizamos las barras bravas, nos preguntamos hasta qué punto están en la actualidad representando, ¿no?, a sectores populares. O sea, ¿qué representan las barras bravas? ¿En qué sentido representan a lo popular y en qué sentido se alejan cuando ya en realidad están haciendo un negocio o son mafias que se organizan para tener un rédito económico o político, o que son utilizadas para otros fines que no tienen que ver con lo deportivo? Entonces ahí se complejiza. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cuáles son las adscripciones populares? ¿Existen? ¿Siguen estando? ¿Se pueden hablar de que sean populares? ¿Cuáles son sus límites? Entonces todo esto nos puede ayudar a nosotros a poder hacer unas notas ricas, con riqueza intelectual, con capacidad de análisis. O sea, lo que pretendemos en la cátedra es que todos estos conceptos a ustedes les sirvan para que puedan hacer análisis mucho más profundos en su práctica laboral. Eso sería el ideal, ¿no? No sé si lo van a alcanzar en estos 4 o 5 meses en que desarrollamos la cátedra, pero por lo menos que se vayan afianzando y que les quede como recurso para su trabajo en los medios o el trabajo periodístico que tengan que desarrollar, donde les toque desarrollarlo, donde quieran desarrollarlo. Pero bueno, es esta idea, la idea es que empecemos a problematizar el deporte con estos ejes, tanto con la cultura, con lo de la identidad, como lo de culturas populares, que es lo que hoy estamos desarrollando, para poder complejizar lo que es la práctica del deporte, que es lo que les va a tocar analizar a ustedes en toda su carrera laboral.